¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hablemos de los vapeadores. A final de cuentas, el poder legislativo de nuestro país ha tomado ya una determinación con mayoría calificada. Aprobó precisamente la reforma que prohíbe las actividades relacionadas con los vapeadores, estos cigarros electrónicos y otros sistemas o dispositivos análogos. La razón principal que ha argumentado el gobierno federal, porque incluso fue una iniciativa del propio gobierno federal que viene desde el sexenio de López Obrador, y la propia bancada de la llamada Cuarta Transformación, es que se está privilegiando la protección a la salud, especialmente de los menores. Vamos a profundizar, si les parece bien, por supuesto, sobre este tema, y le agradezco muchísimo a Adriana Rocha Camarena. Ella es integrante, por supuesto, nada más ni nada menos que de Politink, y se encuentra con nosotros. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros. Corrijo, es directora de Sociedad Civil en Politink. Mi querida Adriana, yo te pregunto así de entrada, ¿cómo evalúas tú esta reforma? ¿Cómo evalúas tú esta medida que se ha tomado en torno a este negocio de los vapeadores? Mira, creo que es una medida muy positiva en términos de salud pública, justo como se fundamenta tanto en la exposición de motivos como en la defensa que se hizo en el Congreso de ella, ¿no? Creo que es una medida que, pues a todas luces, está privilegiando la salud de las personas, en especial niños, niñas y adolescentes, por encima de cualquier interés económico, desde las tabacaleras que tienen una gran parte del mercado de vapeadores y cigarros electrónicos, aunque se pueda pensar lo contrario, tienen una gran parte de ese mercado como de las otras empresas. Entonces, en ese sentido, creo que es muy positiva. Además, si la analizamos en un contexto un poco más amplio del control del tabaco, pues es una medida muy consecuente con lo que desde el sexenio pasado se había estado tratando de avanzar en ese sentido, ¿no? Se hicieron reformas a la Ley General para el Control del Tabaco en materia de espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones, de publicidad. Se reformó la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación también para eliminar este tipo de productos de la lista de productos que tenían este permiso de importarse y exportarse a México. Se hicieron los decretos presidenciales para prohibir la comercialización y circulación de estos productos, junto con otras acciones como las campañas, ¿no? De Juntos por la Paz, las campañas de CONASAMA en contra de las adicciones, las alertas sanitarias de COFEPRIS, etcétera. O sea, es una medida que no es aislada, no está sola en el mundo y aunque muchos la califican de ocurrencia, no es una ocurrencia, sino es parte de todo un proyecto pues de control de tabaco, de control de nicotina y dentro de un marco de salud pública. Este punto que mencionas, querida, en el sentido de que es la industria tabacalera la que está detrás precisamente de estos vapeadores. Es decir, los vapeadores no eran la competencia de los cigarrillos, sino que era todo parte de la misma charada, como quien dice. Exacto, o sea, los vapeadores no son la competencia de los cigarros convencionales, son un complemento de los cigarros convencionales, ¿no? El consumo en México exclusivo de vapeadores es mayor en personas menores de edad que en adultos, ¿no? O sea, los adultos son consumidores duales. Vapean y fuman porque no pueden fumar en interiores, pero sí vapean en interiores y cuando salen fuman, o cuando no tienen vapeador fuman. O sea, en realidad el consumo dual es muy, muy común, ¿no? Entonces, los vapeadores y cigarros electrónicos son un complemento. La industria tabacalera tiene sus propios vapeadores y cigarros electrónicos. Philip Morris tiene IQOS, British American Tobacco tiene Views, ¿no? Y son los grandes acaparadores del mercado de cigarros electrónicos y vapeadores. Entonces, este argumento de que prohibir los vapeadores es hacerle el negocio más grande a las tabacaleras, pues es un argumento bastante falso en términos de las participaciones de mercado. Sí hay, a diferencia del tabaco convencional, otros actores dentro del mercado de vapeadores que pueden ser productores mucho más pequeños de otro tipo de dispositivos, porque en este mercado hay muchísimas variedades que probablemente ellos no son la industria tabacalera, pero no son quienes dominan el mercado y no son los que en realidad están eh, buscando que se eliminen, digo, al final son los que acaban poniendo el cuerpo, por así decirlo, ¿no? Los que van y se manifiestan, los que hacen este tipo de concentraciones, etcétera. Pero quienes están ganando con la actividad de estas personas es la industria tabacalera.
La oposición, y lo marco así de oposición, más que por la cuestión partidista, por lo que mencionaron, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, era en el sentido que era mejor regularlos que prohibirlos. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, me parece que están omitiendo que la prohibición es un tipo de regulación, ¿no? Claro. Hay muchas regulaciones que contienen prohibiciones dentro del esquema regulatorio. En el caso del tabaco y la nicotina, pues hay productos que están prohibidos, como los vapeadores a partir de ahora, bueno, en ese proceso están, ¿no? Hay productos que están regulados, como los cigarros convencionales y los puros. Hay dentro de los cigarros productos que está prohibido que se vendan, como los cigarros sin filtro. Es decir, la prohibición entra dentro del esquema de regulación, ¿no? Lo que ellos están argumentando es que tendría que haber una regulación o un permiso para que se puedan vender, dado que si no va a haber un mercado negro, ¿no? Bueno, el mercado Ujú. negro ya existe. Como se venden hoy, la gran mayoría de esos productos es un mercado negro en términos de que no están autorizados, de que la mayoría de ellos no tienen ningún tipo de permiso para poderse comercializar, salvo los que tengan un amparo, que vuelvo, quienes tienen un amparo son los productos de las tabacaleras, ¿no? Philip Morris tiene un amparo para comercializar su producto, British American Tobacco tiene también ahí algunas acciones legales en ese sentido, entonces lo que ellos están argumentando, y yo creo que desde mi perspectiva, con un miedo a ser en realidad una mano dura contra un producto que mata a las personas que lo consumen y que no tiene bajo ninguna circunstancia una indicación segura para que se pueda utilizar, es esta como temor a decir vamos a ser un poco más rígidos de lo que se esperaría que fuéramos, ¿no? Entonces, la prohibición entra dentro de los esquemas de regulación y en el mercado del tabaco y la nicotina hay prohibiciones que ya están en vigor, ¿no? Venta de cigarros sueltos, venta a menores y por menores de edad, etcétera. Este sería otro elemento que entraría dentro de los esquemas que están prohibidos en el marco regulatorio del tabaco y la nicotina. Aquí es donde a lo mejor entra un poco la especulación, te ofrezco una disculpa por ello, pero No te preocupes. en realidad todos sabemos que hay un lobby tabacalero de Philip Morris, de todos ellos, incluso por supuesto en nuestro país. ¿Qué tanto sentiste tú que pesó, si es que viste algo por el estilo? ¿Qué tanto sentiste tú que se empezó a mover en torno precisamente a este tema? Mira, el lobby tabacalero es y está permanentemente en acción, ¿no? En realidad es un lobby que es muy poderoso en términos de los recursos que tiene para poder ejercer su cabildeo. Tienen no únicamente uno o dos despachos contratados, sino en realidad son muchos los despachos que hacen lobby para las tabacaleras en los distintos segmentos de mercado que tienen, los distintos productos, sus distintos portafolios. Creo que en este caso lo vimos muy activo en este último periodo, ¿no? En donde incluso empezaron nuevamente a hacer estas intervenciones en medios de comunicación, en donde había editoriales que Ujú. hablaban de que si en Reino Unido la experiencia es completamente distinta, o que si el experto fulano de tal del colegio, del Real Colegio del Reino Unido de no sé qué, ¿no? O sea, lo vimos mucho más activo una percepción de que fue más activo. Pero es un lobby que está permanentemente en el Congreso, es un lobby que lo reconocemos nosotros ya como sociedad civil que trabajamos en control de tabaco, lo reconocemos, ¿no? Y podemos reconocer incluso acciones que no son tan, en acciones no tan determinantes como esta reforma a la Constitución, incluso en acciones como el hecho de que se retrasen el tiempo que tienen que utilizarse los pictogramas en las cajetillas, por ejemplo, ¿no? Hay mucho lobby tabacalero para ese tipo de cosas. O todo lo que se hizo desde cámaras industriales para estar promoviendo que los amparos para ya poder volver a exhibir productos de tabaco. Es decir, es un lobby que es muy fuerte todo el tiempo, que ahorita fue un poco más vistoso pues porque incluso utilizaron a estos grupos para hacer una fachada más escandalosa al tener concentraciones, al invitar a legisladores y legisladoras a sumarse a sus marchas fuera del Senado, ¿no? Pero es un lobby que es muy pesado, es muy fuerte y no es un lobby nada más en México, sino es un lobby que incluso se hace a nivel regional, ¿no? Entonces, lo que estamos teniendo hoy en México como
como ejemplo de sus acciones, vienen orquestadas, que también suceden en Brasil, y en Argentina y en Colombia, ¿no? Y lo que están aprendiendo hoy aquí en México de cómo contrarrestar cualquier medida, la van a ir a aplicar a nuevamente Chile, Brasil, Colombia, Argentina, ¿no? Cualquier otro país. Entonces, es un lobby constante y muy fuerte. Y sobre todo es un lobby que juega mucho al amarillismo, ¿no? Y con esto me refiero a amenazar con que todo va a ser mercado negro y en el caso de México, donde tenemos un problema de inseguridad asociado al crimen organizado, automáticamente decir, y se lo va a quedar el crimen organizado, ¿no? Como si el crimen organizado estuviera esperando a que esto pasara para poder decir, ah, perfecto, ahora tenemos el mercado de vapeadores, ¿no? En realidad, pues no, o sea, eso es muy amarillista también comentarios que han querido posicionar en medios como que si se deja de exhibir los productos de tabaco, entonces ya todas las tienditas y pequeñas tiendas de abarrotes en el país van a quebrar, pues como si fuera lo único que vendieran, ¿no? O este tipo de comentarios que son muy de la industria tabacalera, muy trabajados por ellos y que podemos ver el efecto del lobby, y respondiendo otra vez a tu pregunta, en que todos los argumentos que se posicionaron en ese sentido son iguales, ¿no? Muy pocos salen de la misma línea de decir, van a quebrar los comercios, todo es mercado negro y el crimen organizado lo va a acaparar, ¿no? Ningún otro argumento, pues incluso más creativo en términos de decir, bueno, si lo prohibimos, ¿cómo vamos a financiar esa prohibición, por ejemplo, ¿no? Que podría ser algo que tendría que estarse poniendo sobre la mesa si hay una preocupación en términos de cómo se va a ejecutar esa prohibición, o decir, bueno, va a haber una prohibición y qué autoridades van a ser las involucradas. Es decir, se quedan con eso que la industria va y les dice, ¿no? Y va y con lo que los asusta o los escandaliza, y pues a partir de ahí hay una oposición poco creativa o en realidad poco profunda. Oye, Adriana, en este punto, por ejemplo, que es otra de las razones que se ha venido discutiendo alrededor precisamente de los vapeadores, ya nos explicabas el papel de los menores de edad, eh, hay un factor aquí que también generó una polémica muy particular. Y que tiene que ver, ya nos decías las narrativas, y que tiene que ver con el tema de los impuestos, o que tiene que ver con el tema del mercado, que se va a afectar al mercado como tal, que se va a dejar de recaudar por el tema de prohibir los vapeadores. ¿Realmente es de ese tamaño como se ha manejado o es parte también de esta leyenda negra? Es sí y no. O sea, hoy día son productos que no tienen una tasa impositiva particular, porque en realidad son productos que no pueden comercializarse en México, ¿no? Entonces, aquellos que se están comercializando bajo algún amparo, ¿no? O alguna estrategia legal de ese tipo, pues en todo caso estarán pagando el IVA, ¿no? Pero ningún otro tipo de impuesto porque no hay otros impuestos asociados a esos productos. Entonces, pues hoy día no hay una recaudación particular por esos productos, ¿no? Eh, entonces, si quieren hablar de que por no regularlos o por no permitirlos estamos perdiendo una recaudación, pues es una recaudación que hoy día no tenemos y que en todo caso se podría obtener de otros espacios si lo que quieren promover es que haya una alternativa para aumentar ingresos a través de impuestos a ciertos productos, ¿no? El propio tabaco convencional pues tiene mucho espacio para aumentar todavía los impuestos asociados y obtener una recaudación mucho mayor que la que se podría obtener incluso por este tipo de productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una pérdida de algo que no tenemos ahorita y que además, este, los que están, es más, la pérdida es porque se están vendiendo de una manera en la que ni siquiera quienes están obteniendo los ingresos podrían estarlos declarando como ingresos, ya no de este producto, pues porque están vendiendo algo que no tiene ningún tipo de permiso. También es otra de esas narrativas en donde jugando pues un poco con las palabras o con los enfoques, ¿no? Quieren mostrar que se está perdiendo una gran oportunidad de recaudación por no legalizar estos productos, cuando al final el costo que va a implicar que puedan estar de venta en el mercado es muchísimo más alto de lo que podría ingresarse, ¿no? Y eso lo vemos ya con el tabaco convencional. El tabaco convencional, lo que ingresa por impuestos no cubre ni una tercera parte
de los costos asociados a su consumo. Y lo mismo pasa con los vapeadores. Los costos asociados al consumo de vapeadores, no nada más en salud, en medio ambiente, en productividad, etcétera, son mucho más altos que cualquier ingreso que pudieran generar. Entonces, no estamos perdiendo nada, en realidad nos estamos ahorrando bastante dinero al no permitir que esos productos se comercialicen. He utilizado también el discurso de la libertad, que cada quien debe tener la libertad de elegir, de decidir si consume o no consume un vapeador. Por ejemplo, haciendo referencia en un principio con los adultos, ¿alcanza la libertad cuando hablamos precisamente de la salud pública y como señalas, hay un costo en materia también ambiental incluso? Este argumento es un argumento que han querido adoptar de la discusión de drogas, ¿no? Y creo que en la discusión de drogas es un argumento que un poco lo que busca es contrarrestar esta criminalización de los usuarios. En el caso de los vapeadores, no hay una criminalización de los usuarios, es decir, en ningún momento se está poniendo el dedo sobre las personas ni consumidoras de nicotina, ni de tabaco, ni de ninguno de estos productos, ¿no? Eh, en ningún momento se le está restringiendo a esa persona el, el tomar decisiones sobre si quiere o no consumir un vapeador. ¿No? No se van a vender aquí en México, no se van a comercializar, pero si tú vas a Estados Unidos y los compras, o vas a China, o vas a Guatemala, a donde quieras y los compras, no te van a decir nada. Es decir, no es que sea, no se vuelve un producto ilícito en términos de que su posesión o su uso o ese tipo de cosas se vayan a estar sancionando, ¿no? Entonces, creo que el argumento de la libertad es un argumento que se está utilizando de manera, pues, desde mi punto de vista, y creo que varias organizaciones, sobre todo quienes trabajan adicciones, no nada más a tabaco y nicotina, sino también alcohol y algunas otras drogas, pues lo ven desde otra perspectiva de decir, es un argumento que aplica cuando en realidad las personas estaban en riesgo su integridad o su persona o su libertad por consumir un producto, y en este caso no es así. Entonces creo que ellos están en la libertad de consumir toda la nicotina que quieran, ¿no? Siempre y cuando sea a través de productos que en México se pueden comercializar, ¿no? Y si lo quieres consumir de otra manera, pues no lo vas a poder comprar en México, ve y cómpralo en otro lado y haces esfuerzo si en realidad tanto te interesa ese producto, ¿no? Y que en ese sentido me parece que es muy, pues bastante perverso utilizar un argumento que en la discusión de drogas, digo, buscaba descriminalizar a los usuarios y darles a los usuarios otro estatus, y que en este caso ni siquiera está en cuestión esa situación. Finalmente, querida, el daño, ya en parte lo comentabas, pero profundizando un poco. El daño que provoca un vapeador en un menor de edad, ¿cómo lo cuantificamos, cómo lo calificamos? Mira, es el tema con estos daños es que hoy día con el tabaco hay muchísimos años de investigación, ¿no? Que nos han permitido documentar cómo el daño se va generando. O sea, son enfermedades, las asociadas al tabaco, que no se presentan de un día para otro. Es decir, se van como construyendo las enfermedades, son enfermedades crónicas, son enfermedades de muy larga duración y son enfermedades que uno empieza a ver las manifestaciones alrededor de 10, 15 años después de empezar un consumo, ¿no? En el caso de los cigarros electrónicos y vapeadores, estas manifestaciones de daño a la salud son en un plazo muchísimo más corto, ¿no? Es decir, ni siquiera han pasado 5 años o, o 4 años cuando ya empiezan a verse manifestaciones graves de daño a la salud, en términos desde el sistema respiratorio y pulmonar, en términos de los niveles de adicción que se generan en las personas que consumen nicotina a través de estos productos, en otros daños asociados como algunos ejemplos que hubo en su momento de personas que sufrían quemaduras, ¿no? Al consumir este tipo de productos, daños que hay porque son productos que se pueden compartir fácilmente entre personas, entonces propagación de infecciones, es decir, son daños que se dan a mucho más corto plazo, que pueden ser mucho más intensos en ese momento, ¿no? Los casos que ha habido de EVALI asociado al consumo de sustancias a través de cigarros electrónicos y vapeadores, donde se colapsan los pulmones en un periodo de gente que ha consumido esto durante 2 años, son
son muy alarmantes en ese sentido, ¿no? A lo mejor no vamos a ver que una persona de 15 años por consumir vapeadores a los 17 tenga cáncer de pulmón, pues no, pero sí podemos ver que es una persona que tiene niveles de adicción terribles, es una persona que probablemente tenga una infección pulmonar por estar compartiendo este tipo de cosas o por haber consumido sustancias que no tienen por qué entrar a los pulmones a través de este tipo de dispositivos, ¿no? O que las concentraciones de las sustancias son mucho más tóxicas. Entonces, ese es parte importante del daño de estos productos, que no es nada más lo asociado exclusivamente a la nicotina, que se tiene muy estudiado a través del tabaco, sino son eso más lo que se va acumulando por el tipo de dispositivo, el otro tipo de sustancias que se utilizan y las maneras de consumir. Adriana Rocha Camarena, directora de Sociedad Civil en Politic, de verdad muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos aprender de ti en esta charla. Muchas gracias a ti, Jesús, muchas gracias a todo el auditorio, quienes nos escucharon y que espero que a partir de hoy tengan una perspectiva distinta de lo que podemos avanzar, ¿no? Y lo que puede implicar para México esta decisión que se tomó en el Congreso.